buenas tardes de parte del Centro Cultural de España en Nicaragua y el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. Bueno, darles la bienvenida a ustedes y, por supuesto, a los escritores que nos acompañan esta tarde, que van a presentar, él les va a presentar sobre ellos. Y bueno, espero que disfruten, que sea muy sustanciosa la tarde. Y de mi parte, ya nada más. Muchas gracias. Primero que nada, agradecido por esta invitación que nos hicieron acá en Managua, en Centroamérica Cuenta. Y bueno, como sé que estamos un poco cortitos de tiempo, voy a leer las biografías de cada uno de los compañeros que me acompañan hoy. Carlos Fonseca es doctor en literatura latinoamericana por la Universidad de Princeton. Actualmente trabaja como investigador en la Universidad de Cambridge. Ha colaborado para las revistas literarias Letras Libres, Quimera y Otra Parte, entre otras. Su primera novela, Coronel Lágrimas, del 2015, publicada por la editorial Anagrama, será publicada próximamente en inglés por Restless Book. Actualmente reside en Londres. Carlos Pardo, autor de libros de poemas El Invernadero, Desvelo sin paisaje y Echado a perder, por lo que fue finalista del Premio Hiperión y ganador de los premios Emilio Prados y Generación del 27, respectivamente. Su poesía completa fue publicada en Uruguay con el título Hacer Pie, Poemas Unidos, 1993-2010, y recientemente ha aparecido en México una antología de su poesía, El animal ha llegado a una edad. Es autor de las novelas Vida de Pablo y El viaje a pie de Johann Sebastian. Es crítico literario del suplemento Babelia del País. Y por último, y no menos importante, Antonio Ramos Revilla, editor, narrador y docente del Programa Nacional Salas de Lectura de la Secretaría de Cultura de México. Tiene una extensa obra dedicada a la literatura infantil y juvenil. La guarida de las lechuzas, Premio Fundación Cuatro Gatos 2014, Premio Internacional Latino Book Award 2014 y Premio de White Ravens 2014, otorgado por la Biblioteca de la Juventud de Múnich. Sus novelas El cantante de muertos y Los últimos hijos han sido seleccionadas como las mejores novelas mexicanas en sus años de aparición. En 2014 fue seleccionado por el High Festival, el Conaculta y el British Council como uno de los 20 escritores mexicanos menores de 40 años más importantes del país. Premio Las Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León 2015. Cuentos y fragmentos de su obra han sido traducidos al inglés, francés y polaco. Actualmente es el director de la editorial universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, esta mesa habla un poco, algo así como para dónde va la literatura hispanoamericana actual, que es un tema bastante amplio y que creo que en media hora será imposible de condensar, pero intentaremos hacer el esfuerzo, ¿no? Yo he podido leerme algunos libros de ustedes en un tiempo récord, así que perdónenme si mi lectura no fue muy juiciosa, y he escrito algunas cosas, ¿no? Y son preguntas un poco generales, después podemos ir a lo particular y en donde cada uno de ustedes se explaya de la mejor manera que tengan, ¿no? La primera va un poco con Antonio. Ayer estábamos en una reunión y estábamos hablando del grupo Panteón, del cual él forma parte, ¿no? Hablábamos también de la generación inexistente, ¿no? Que también se está armando ahora mismo, que hay alguien que está haciendo como un esfuerzo historiográfico que ya tú explicarás. Me gustaría preguntarte, ya que formas parte de un grupo literario, ¿cuán importante es integrar un grupo literario o una generación? Así que, ¿qué es lo que significa para ti o para ustedes también? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por venir a estar esta tarde acá con nosotros. Creo que hablar de grupos literarios necesita también hablar de un contexto, porque no se forman solo porque sí, tienen una necesidad política al momento de hacerse, o una necesidad creativa en el caso de los autores. En el caso del Panteón, este es un grupo de autores que se formó en Monterrey, la ciudad de donde soy, y se formó alrededor de finales de los 90, principios de los 2000, y su necesidad básica era tener un espacio para debatir y para encontrar maestros que trabajaran sus novelas con ellos,
y porque en ese entonces en la ciudad de Monterrey no la había. Cuando hablamos de México, y me imagino que ocurre con todos los países, hablamos también de un centralismo en el cual las principales editoriales están afincadas en la Ciudad de México, los principales escritores pues están ahí, dado que ahí están sus espacios de trabajo, sus espacios de relación política dentro de la vida literaria, y muy pocos de estos autores migraban o hacían estos viajes hacia otras partes del país para generar talleres. Así que estos autores, que están conformados son 5 autores, yo llegué casi al final del grupo, tenía 19 años cuando me integré al Panteón, son Eduardo Antonio Parra, que es un cuentista mexicano muy sobresaliente, David Toscana, también narrador, un novelista también, que tiene una familia de esperpentos literarios muy interesantes, casi todos sus personajes nos llevan al asco y a la risa al mismo tiempo, Hugo Valdés y un autor, Ramón López Castro, que escribe ciencia ficción. Entonces ellos necesitaban tener un espacio de debate, alguien que sí les enseñara a escribir, y como no lo había, pues se formaron como grupo y empezaron a trabajar. Ellos se manejaban bajo una idea muy severa, que era lo que importa es la obra y no tanto la vida literaria, que luego parece que es al revés, que lo que importa es la vida literaria y hacerte de un personaje para que puedas llegar al medio, pero no, esos personajes luego no tienen obra. Entonces estuvieron trabajando mucho tiempo hasta que pues, la propia vida los disgregó y se mudaron de ciudad. Esto mismo me parece que se puede aplicar a la generación inexistente. Es un fenómeno que Jaime Mesa, un narrador de México, ha nombrado desde hace muchos años, y que, bueno, él ha estado más allá del trabajo y de definir quiénes son los autores importantes de cada generación, que eso me parece, quien quiera que lo haga es como un epic fail, o sea, todo puede cambiar con cualquier novela nueva que salga. El trabajo que él está haciendo es muy importante porque está en realidad generando una arqueología, está nombrando a todos los autores nacidos en los 70 y que tienen o una novela o al menos un libro de cuentos, y está diciendo, bueno, aquí son mis seleccionados, estos 21, pero están todos estos. Ustedes entren y léanlos. Entonces, y de manera personal, ¿cómo me muevo dentro de estos géneros o dentro de esta idea de grupo? Pues la verdad que muy cómodo, porque cuando yo empecé a escribir no conocía a nadie que le gustara escribir, y de pronto encontrar a personas que sí lo hacen y que además te quieren tutorear, enseñar, decirte, mira, vete por aquí, no hagas esta tontería, siempre es como muy gratificante. Y ya en el amplio marco nacional, pues es muy difícil relacionarse con todos, pero al menos hay algunos autores de los cuales te sientes cercano y que los lees y ellos también te leen y hay un diálogo. A mí, por ejemplo, de todos estos 100 autores, como han dado de trotamundos por muchos espacios y grupos y fundaciones, pues conozco a más de los que quisiera, pero dialogo con muchos más de los que puedo, ¿no? Entonces, pues eso. Yo. Sí le podrían bajar un poco, que estamos como con un volumen como para el estadio Wembley y tampoco es... Sí, creo que tengo... sí, bueno, vamos a probar. Como decía, a ver, yo estoy de acuerdo contigo con la visión que tienes de los grupos literarios y demás, porque funcionan, nos sirven para de alguna manera hacer un trabajo común. O sea, yo creo que es necesario en determinados momentos de tu vida tener compañeros con los que poder leer los mismos libros y comentarlos, ¿no? Pero personalmente descreo de los grupos literarios. O sea, a mí me parecen estrategias de marketing, de alguna manera, ¿no? O sea, son como grupos de poder, como has dicho, son grupos políticos dentro de la política cultural, literaria, que normalmente sirven para hacer piña, en este caso, pues, por ejemplo, para acabar con el centralismo de DF, ¿no? Puede ser interesante, pero normalmente cuando se forma un grupo literario se busca de alguna manera, se buscan unos rasgos comunes que a lo mejor no son tan comunes, se suele acotar con una franja de edad, que a mí tampoco me interesa agruparme por una franja de edad. Yo creo que tengo afinidad con escritores que pueden tener 80 años y otros a lo mejor tienen 21. Y luego, cuando formas un grupo literario, al principio todo el mundo está haciendo piña, pero cuando empiezan a desarrollarse las obras de cada uno, todos huyen del grupo literario, ¿no? Y acaban peleados entre ellos, porque no quieren que los igualen, de alguna manera quieren destacar sus diferencias. Y es un poco la lógica, la evolución lógica de los grupos literarios.
En ese sentido, a mí me interesa más la experimentación que la vanguardia, entendiendo que son dos cosas diferentes. Por ejemplo, Umberto Eco, en uno de sus ensayitos, él distingue que la vanguardia tiene una labor publicitaria, propagandística, y que normalmente se agrupan generacionalmente para esto mismo que decimos, ¿no? Pues de repente para hacer como un asalto al poder, ¿no? Al poder literario, etcétera. En cambio, la experimentación suele ser una cosa que hace cada uno en solitario en su casa, a lo mejor en diálogo con, se suele decir, en conversación con los difuntos, ¿no? O con un diálogo con la tradición y con gente que puede no estar realmente cercana. En mi concepción de la literatura, por ejemplo, escrita en español, yo me siento más afín a muchas cosas que se hacen en América Latina. Y para mí sería muy torpe si quisiera de repente agruparme a un grupo en España, no, porque a lo mejor los que yo considero mis afines y mis pares, aunque no los conozca personalmente muchas veces, están escribiendo en Honduras, están escribiendo en un barrio de Buenos Aires, o están escribiendo aquí en Nicaragua. No sé, vamos. Y luego hay un problema también, y ya termino con esto, que es los medios culturales muchas veces necesitan agrupar a los escritores jóvenes en generaciones, ¿no? Yo creo que la lógica de las generaciones, que suele tener una franja de edad determinada, que son como unos 15 años, y que bueno, que estamos acostumbrados a entender la historia de la literatura como generaciones, una detrás de otra, ya no funciona en el tipo de mundo en el que vivimos, con la velocidad de la escritura, pero también con el ralentí con el que percibimos toda la historia de la literatura. Y recuerdo que hace unos años, en un encuentro de literatura, de poesía en España, pues nos reunieron unos cuantos escritores de la misma edad, que teníamos gustos comunes, pero cada uno se dedicaba a experimentar con esa sensación de que, bueno, que cada uno era un explorador y tenía que ir por un campo, ¿no? Y demás. Y se hizo mucho hincapié en que no queríamos que funcionara eso como una lógica generacional, ¿no? En que esto no era una generación. Al día siguiente, en los periódicos locales salió la generación sin nombre, ¿no? Entonces, es inevitable que de alguna manera uno cargue siempre, sobre todo cuando es joven, con el San Benito generacional. Bueno, muchas gracias por estar acá, por la invitación. En mi caso, yo soy bastante tímido mostrando mis materiales, entonces yo creo que tal vez hasta los 25 años, casi cuando estaba a punto de salir la novela, nadie había leído nada mío ni había publicado ningún cuento. Entonces, como pueden imaginar, era muy difícil hacer un movimiento conmigo, porque si me negaba a mostrar materiales, entonces era un poco difícil. Eso por una parte, pero por otra parte sí había algo que sí compartía, que me parece fundamental, que son las lecturas y las discusiones de las lecturas. Eso para mí sí es altamente formativo. Entonces tengo un grupo de amigos con los que leíamos y discutíamos y tal vez no compartíamos textos porque no nos sentíamos en ese momento completamente seguros, pero se formaba cierta noción de lo que nosotros creíamos que era la contemporaneidad literaria o por dónde podría ir, un poco como lo que estamos discutiendo en esta mesa, la literatura, que para mí sí me fue muy útil el momento de sentarme finalmente y decir, bueno, ahora sí me toca mostrar algo y ahora sí me toca publicarlo y lanzarlo allá afuera. Eso por una parte. Por otra parte, en mi formación hubo algo particular, que yo salí bueno, soy mitad costarricense, mitad puertorriqueño, de los 18 años me fui a estudiar a Estados Unidos. Entonces, un poco el aprendizaje literario fue más allá de la nación, con otros amigos latinoamericanos míos, que me abrieron cierto tipo de horizonte distinto al que tal vez hubiera tenido si hubiera estado dentro de la nación, ¿verdad? O dentro de Puerto Rico o Costa Rica. Y eso crea cierto tipo de lecturas un poco aleatorias, un poco distintas a lo que tal vez hubiera tenido en otra parte, pero que en cierto sentido todavía valoro bastante, en el sentido que me llevaron a la posición en la cual estoy hoy, o un poco formaron el tipo de noción de la literatura que tengo hoy día. Me parece muy bien eso que acaban de hablar ahorita, más o menos transversalmente, del tema de las lecturas, de las afinidades, lo que dijo el mismo Pardo hace un rato, de que por ahí él puede tener afinidad con un escritor de 80 años, o que muchas de las lecturas que le gustan no necesariamente pueden ser de España, ¿no? Sin embargo, hay una pregunta que sí me gustaría
saber de ustedes, porque yo vengo de un país, de Venezuela, que la literatura de ahí siempre habla que hay que respetar la tradición y toda esta historia, ¿no? No sé si es algo quimérico o qué sé yo, y me gustaría, en palabras de ustedes, no voy a decir la nueva novela porque eso es una etiqueta bastante boba, ¿no? Pero toda esta gente más o menos contemporánea, como de la edad de ustedes, sí consideran que hay que desligarse de la tradición, que hasta qué punto la tradición es importante o simplemente hay que leer lo que les caiga y lo que a uno más le guste. La tradición no es tan fiera como la pintan, ni tan aburrida. O sea, la tradición también es la ruptura. También hay una, ¿no? Octavio Paz hablaba de eso, de la tradición de la ruptura. La tradición no es una cosa única, o sea, y los defensores de la tradición normalmente no son los ortodoxos, de alguna manera, o los que se llaman a sí mismos conservadores, o que se pretenden conservadores, sino que, bueno, si uno pertenece a la tradición de Jonathan Swift o de Lawrence Stern, pues se supone que tiene que jugar a romper el género en el que trabaja, ¿no? En este caso sería la novela. Y, bueno, esto es como las religiones o la mística judía, cuando de repente llegaba alguien que decía, no, la verdadera lectura de la tradición es esta, y se inventaba una herejía que tenía muchos seguidores en determinado momento. Yo creo que la literatura es eso mismo, es ejercer también desde el presente una violencia sobre las tradiciones, que son múltiples, que son cambiantes, y bueno, esa es parte de su gracia, ¿no? El poner en diálogo muchas tradiciones que en otro momento pues no se habían tenido en cuenta. Eso pasa, por ejemplo, con el auge de lo que ahora se llama autoficción, ¿no? Que es más que un cambio en el género en sí, tiene que ver con el cambio de percepción o de recepción de ese tipo de libros, o sea, el cambio de los lectores, ¿no? De repente se considera alta literatura algo que durante muchos siglos se consideró subliteratura. Estos textos híbridos en los que de repente una novela o una autobiografía puede ser considerada como gran literatura a la par que una novela. Eso también lo decían los románticos en su momento. O sea, Schlegel decía que la mejor novela del siglo XVIII eran las Confesiones de Rousseau, pero durante mucho tiempo parece que eso se ha olvidado, ¿no? Y ahora nos toca a nosotros volver a descubrir el Mediterráneo en este sentido. No sé. Sí, a mi entender, me gusta mucho la idea de Carlos en el sentido de que la tradición no es algo que está ahí ya como solidificado, sino es algo que se reconstruye desde el presente. Es decir, esa idea de Borges, de Kafka y sus precursores, en el sentido de que cualquier libro en el presente reconstruye o desarticula la noción de literatura que se tenía hasta ese momento y la rearticula casi como si de un rompecabezas se tratase, me parece realmente como fundamental, y es un poco lo que uno debería aspirar a hacer, ¿verdad? Construir un poco la tradición, que siempre es arbitraria, pero que si hace sentido o lleva hacia algún lugar o abre algún tipo de camino. A mí me gusta pensar en la tradición como un bosque. ¿Qué es lo que tenemos en un bosque? Bueno, tenemos pues de manera natural los árboles, pero tenemos muchos tipos de árboles. Y uno como autor llega ante la entrada de ese bosque que puede causar temor cuando ves estos inmensos ceibas o los tipos de árboles que pueden haber en ese tipo de espacios, y con su propia voz va atravesando ese lugar y va tomando imágenes de toda esta tradición. Yo creo que una novela sin la tradición es algo vacuo, no existe tal, aunque mucha gente reniegue de ella y diga que la tradición hay que matarla. También otra cosa que a mí me parece como interesante es por qué enfrentarte a la tradición desde el odio o desde la destrucción, cuando en realidad es con ella y con los elementos que tienes en estos autores y en estos libros con lo que vas a conformar tu lenguaje. Una temporada estuve en un taller con Carlos Montemayor, un escritor mexicano muy importante, que él estaba siempre muy atento a los lenguajes originarios de México, pero también era un ávido lector en español, y una recomendación que siempre nos hacía era que uno tenía que buscar a sus hermanos del lenguaje. Es decir, sí hay una tradición de estructura y qué tipo de obras que queremos narrar, pero también hay una estructura del lenguaje, hay un sello, hay un apellido en el cual tú tienes que buscar desde el español a con quién quieres relacionarte. Entonces,
pues nada, sin tradición no hay literatura, es imposible partir de la nada, ¿no? Bueno, estaba leyendo algunos libros de ustedes, de Fonseca, El Coronel Lágrimas, que es su primera novela. Como acabo de leer, La vida de Pablo me cayó en mis manos hará un par de semanas, y anteayer Los últimos hijos de Antonio Ramos Revilla. Las tres obras, evidentemente, estamos hablando de personas que están escribiendo al mismo tiempo, pero de cosas completamente diferentes y de manera completamente diferente, ¿no? En algunos vi como cierto toque vanguardista o algunas historias que eran, digamos que fragmentarias, ¿no? Y en otros vi de repente una escritura lineal, no sé si clásica, de narración pura y dura, ¿no? En ese sentido. Me gustaría por lo menos que ustedes compartan con nosotros su idea en torno a la manera de escribir, así, hasta qué punto le dan importancia a la estructura o a la trama o ese tipo de cosas. Pues, bueno, en mi caso siempre me ha gustado contar historias, es algo que no he podido desligar de mi ejercicio como narrador. E incluso desde que escribo libros para niños, cuando empezaba a escribía cuento e intentaba escribir alguna novela. Y estuve mucho tiempo haciendo estos ejercicios de contención, del juego simbólico y cosas que por lo general se supone que un escritor de cuento debe al menos aspirar a tener. Pero en cuanto di el salto a la literatura para niños, me di cuenta que estaba en juego otra cosa, y era la esencia de la fábula, la esencia de la acción como elemento para capturar al lector, pero también para definir una historia que quedara clara y redonda, no en el sentido de lo fácil, sino en el sentido de que fuera diáfana para el lector, de que los símbolos estuvieran presentes. Entonces, a partir de eso, me he mantenido como una ruta. Yo soy anticontemporáneo, me parece. Mis novelas por lo general son lineales, aunque de pronto, mientras voy narrando, resulta que la propia historia me lleva a la experimentación, pero no porque yo la esté buscando. Me interesan mucho plasmar bien la psicología de los personajes, el espacio en el cual se desarrollan, y bueno, me gusta eso. Y aunque he intentado en ocasiones, he dicho, bueno, voy a hacer una novela experimental y voy a jugar con el lenguaje y voy a hacer esto para escribir. Incluso hace tiempo quería escribir una novela así, autoficción, porque vi que todo el mundo estaba haciendo novelas de autoficción y dije, yo también voy a escribirla, pero en algún momento algo se rompió y no pude continuar. Es decir, al final de cuentas no puedes convertirte en un escritor más que el que ya eres. Es decir, así como decía ahorita Carlos, pues tienes una ruta y no puedes mirar para otro lado, ¿no? Me gusta mucho la novela negra, pero sé que nunca voy a escribir una novela negra porque es un género que me gusta como lector, pero no me gusta como autor, ¿no? En mi caso, bueno, depende siempre del proyecto, ¿verdad? Entonces, en esa primera novela, que realmente no era una primera novela porque yo había escrito una novela anterior que, bueno, nunca publiqué y nada más se la mostré a un amigo, y el amigo me dijo, bueno, más o menos, entonces ahí la guardé y nunca la volví a sacar. Y la razón por la cual me dijo es más o menos era porque era un claro resultado de mis lecturas. Es decir, si yo había leído a Faulkner, a Rulfo, Onetti, iba a salir este tipo de novela. Entonces, cuando me senté en la segunda ocasión, dije, quiero tratar de hacer algo que se desvíe un poco de esas lecturas, a la misma vez que le trate de ser fiel. Entonces, un día me levanto y escribo el primer párrafo de la novela, y digo, acá hay algo extraño, hay algo que no concuerda conmigo, que me parece interesante, pero que todavía no comprendo exactamente hacia dónde va esta voz narrativa. Entonces me dije de una manera, en cierto sentido experimental, sí, llevémoslo hasta el límite, veamos hasta dónde puedo llegar con esta voz narrativa. Claro, pero eso da para una novela, y sobre todo para las primeras novelas, que yo creo que uno es todavía un poco excesivo, o un poco todavía se cree que puede dialogar directamente con la literatura con L mayúscula, ¿verdad? Ya en la segunda novela, con mucha más humildad, uno se sienta y empieza poco a poco tanteando y se conoce uno mucho mejor a uno mismo. Entonces, ahora creo que en esta segunda novela, un poco a poco voy asentándome y poco a poco encontrando el tipo de estructuras que me interesan. Dicho eso, sí me interesan las novelas en donde formalmente está ocurriendo algo interesante, ¿verdad? Me interesa mucho la forma como unidad de sentido, como la forma en que coagula cierto tipo de
de sentido, ya sea histórico, ya sea emocional, ya sea de otro tipo. Yo personalmente, claro, uno al final habla de lo que le gusta a él, ¿no? O de lo que él hace, más que de lo que le gusta, porque a mí me gustan muchas cosas. Yo creo que es igual de valiente, ¿no? Porque vamos a... Lo de la experimentación, ya antes utiliza la palabra experimentación, también hay que tener cuidado con ella, ¿no? O con la novedad, la vanguardia, lo moderno. Suelen ser clichés que tienen que ver con la lógica del mercado, ¿no? También, o que están perfectamente integrados en la lógica del mercado. Y a lo mejor lo verdaderamente vanguardista hoy en día es escribir una historia lineal, ¿no? y romper con los clichés de que dicen, no, lo moderno es ser fragmentario, lo moderno es hacer autoficción, etcétera, etcétera. Yo tengo la desgracia de que me gusta la autoficción, o me gusta la autobiografía de siempre, pues me gustaban los poemas y me siento cómodo en una escritura autobiográfica. La escritura autobiográfica entendida como un género de ficción más, es decir, la vida no preexiste a la escritura o no preexiste al relato. Esto se veía muy bien en lo que se llamaba la novela de formación o la Bildungsroman. Me apetecía decir una palabra en alemán aquí para que se vea mi cultura. No, vale, gracias. Y en la novela de formación, que narraba de alguna manera, que viene un poco de la picaresca española, pero por influencia de la picaresca española, pero tiene éxito sobre todo en la literatura alemana, pues cómo dar sentido a la experiencia de una vida, ¿no? Y yo creo que dar sentido a la experiencia de una vida se alcanza en la escritura, no se alcanza previamente. Siempre estamos ficcionalizando, incluso cuando contamos lo que hicimos ayer, estamos ficcionalizando, ¿no? La ficción no es la mentira, no es la fantasía. La ficción es lo que da forma da forma o sentido a los hechos, ¿no? De alguna manera. Y bueno, a mí ese es el campo en el que me interesa y es un campo bastante formal. Yo cuando escribí Vida de Pablo no estaba tan de moda la autoficción en España, entonces dijeron, una novela primeriza porque es autobiográfica, ¿no? Y ya se sabe que las novelas autobiográficas son primerizas. Pensé, no, coño, es una autobiografía. O sea, también llamemos a las cosas por su nombre, ¿no? Autoficción es un término que tampoco me gusta demasiado, pero bueno. Y la siguiente, que es El viaje a pie de Johann Sebastian, ya coincidió con cierto auge de la autoficción, entonces ya fue saludada, ¿no? Está bien utilizar estos clichés, como, esto es lo que hay que hacer ahora, hay que experimentar por aquí. Y eso también es una pesadilla, porque si yo ahora quiero escribir autobiografía, tengo el peso de la moda aquí machacándome, y es un poco como Carlos Martínez Rivas, el gran poeta nicaragüense, cuando le dice a la juventud, solo quiero que pases para servirme de ti. ¿No? Hay un momento así como trágico, dice, a su divino tesoro dícele, solo quiero que pases para servirme de ti. Pues yo estoy deseando que se pase ya la moda de la autoficción para poder volver a escribir autobiografía tranquilamente y sin sentimiento de culpa. Dicho esto, yo creo que es a mí me aparece, tengo como epifanías formales. Yo creo que la forma es todo. Y cuido mucho la estructura. Y a veces eso me obliga a reescribir. Porque cuido mucho la estructura, pero a la vez me gusta que suene fresco. Entonces, muchas veces cuando cambia la estructura, cuando de repente he escrito ya la novela, la he terminado, me doy cuenta de que esa no es la estructura. Entonces tengo que reescribir partes muy largas, ¿no? Porque he dado con otra forma, ¿no? Tengo eso, la forma, no sé. Me llama la atención que, como dije hace un rato, cada uno de ustedes tiene una propuesta completamente diferente, ¿no? Pero al mismo tiempo hay un punto en común que me parece que tienen ustedes. Todos en algún momento han escrito o siguen escribiendo sobre literatura. Tú eres crítico del país. Carlos la otra vez me refrescó la memoria diciéndome que una vez yo lo agarré también como crítico del roommate, y tú mismo has hecho crítica. Llama la atención eso, ¿no? Estos escritores actuales que además piensan en el tema de la escritura y escriben sobre el tema de la escritura, que no solamente se avientan novelas. No sé si quieren hablar algo en particular, porque así, ¿cómo podrían explicar eso, pues? Sí, yo regresaría un poco al tema que tocamos los tres, un poco sobre la lectura, ¿verdad? Cómo circulan los textos que también tienen un poco la misma estructura de circulación que la amistad, ¿verdad? Somos amigos, ¿verdad? Estas tres personas, yo le digo a alguien, me gustó mucho este texto, circula, es como un puente que produce amistad, produce cierto tipo de lazos afectivos, pero también produce ciertos tipos de conceptos de literatura. Entonces, para mí la crítica literaria va un poco por ahí.
No solamente decir este libro es bueno o malo, porque yo, por ejemplo, he escrito muchas reseñas y en mi vida he escrito una reseña negativa, eso tal vez porque no soy crítico profesional, claro está, pero siempre que encuentro algo súper sugerente, quiero compartirlo y quiero ponerlo en circulación de otra manera, que hoy día con el internet es muy fácil, ¿verdad? Tal vez no circulan tanto los libros, pero circula sí la información de que ese libro hay que echarle un ojo, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas me interesan mucho. Es sano que el crítico también esté sujeto a crítica, ¿no? De alguna manera la literatura, lo siento, voy a hablar en eslogans, la literatura no se impone, sino que se expone, ¿no? Pero, o sea, la literatura no viene tampoco de un saber de unos sabios que te lanzan y tú te tienes que tragar, sino que es democrática en el sentido de que es como cuando se inventó la democracia en Grecia, que se juntaban en una plaza, utilizaban el lenguaje y tenían que convencerse con argumentos y cada argumento estaba expuesto a crítica. Pues yo creo que la literatura es sano que esté expuesta a crítica y también es sano que el crítico esté expuesto a crítica. Un lector, cualquier lector es un crítico, yo qué sé, es que es una parte, es indisociable, ¿no? El problema es que se suele decir, por ejemplo, que en el siglo XIX el escritor se convirtió en crítico. Yo creo que viene de siempre, ¿no? O sea, yo creo que Cervantes era un gran crítico de la literatura, si no hubiera escrito el Quijote. El problema es cuando el escritor, como pasa ahora, muchas veces el artista ya no se desdobla en crítico, sino que se desdobla en publicista de sí mismo, ¿no? Y en una época en la que el imperio de la publicidad está tan desarrollado, yo creo que es más importante que nunca la labor de los críticos para crear, no sé, crear un campo ahí. Bueno, en mi caso, ahorita que hablaban de las reseñas negativas, yo tampoco nunca he publicado una reseña negativa, pero tiene un poco que ver con un giro en mi formación como lector, y que fue desde hace 4 o 5 años entré a trabajar de manera muy activa en los espacios de promoción de la lectura y de formación de lectores en México. Entonces me di cuenta al momento de leer muchas de estas reseñas o de estas críticas en todas estas revistas famosas que tenemos en nuestro país, que ese acercamiento al libro era hasta cierto punto un acercamiento, aunque fuera luminoso y expusiera de manera muy clara el por qué este libro funcionaba o no a partir de cierto canon del que lee cada crítico, aún así esa crítica no formaba lectores. Esa crítica se quedaba cerrada en un circuito que era consumida por lectores que ya lo eran, pero que no servía para que alguien en alguna comunidad rural o en una ciudad de no más de 2 millones de habitantes quisiera acercarse al libro. Entonces, yo he ido girando mis conceptos sobre qué es compartir un libro y qué es reseñar un libro a una reseña que parte de la experiencia y de la emoción. Si un libro no me da una experiencia personal y no me emociona con algunos fragmentos de la historia que me hagan, por ejemplo, Faulkner me encanta y encuentro muchos momentos de emoción cada que lo leo. Y puedo hablar desde mi yo lector con un lector que apenas está formándose desde esa emoción. Y ese lector sí lo va a entender. Y ya después se acercará y puede ser que el libro no le guste, pero al menos trato de compartir emociones lectoras. Y por lo mismo no tiene caso que reseñe un libro negativo, porque dentro de la vastedad de los lectores es imposible pensar que un lector es igual a otro, aunque queramos pensar que tenemos que hacer lectores parecidos a nosotros. En realidad nunca va a haber otro igual, y por lo mismo tal vez ese libro a mí no me gustó, pero a otros sí. Eliseo Alberto nos contaba una historia muy padre en la cual decía que quería escribir y que va con su padre para que le enseñe, y su padre le dice, bueno, tienes que leerte las novelas que están en un librero que está ahí al fondo de la casa, ¿no? Y entonces va Eliseo y lee esas obras, y a los 2 meses va con su papá y le dice, oye, ¿qué me dice a leer? Me dice, a leer puro mugrero. Y entonces el papá le dice, es cierto, pero ahora ya sabes cómo no quieres escribir. Entonces ahí tenemos una literatura deficiente, pero que encuentra un punto a su favor, ¿no? Formará un buen escritor. Yo quiero hacer una defensa de las críticas negativas. Yo quería hablar de eso ahorita, de hecho, porque tienes pinta de kamikaze. Bueno, es difícil porque es difícil. Si eres escritor y haces crítica, bueno, ya en sí eso tiene sus sospechas, ¿no? Sus suspicacias. Pero si a la vez
haces crítica, o sea, casi todos los escritores que hacen crítica, si es crítica intentan no hacerlo de españoles o latinoamericanos, sino hacerlo, pues claro, si lo haces de Cartarescu, pues, quedas de puta madre. No, Cartarescu es el gran escritor rumano y demás. Pero realmente hay algo muy importante que se juega en ser capaces de decir la verdad y ser capaces de crear criterio, ¿no? De alguna manera. Quizá porque yo he sido librero durante muchos años y sé que cuando me preguntaban por un libro, sí decía, buenísimo, buenísimo. Y este otro, buenísimo también, buenísimo, genial. Y se llevaban ese libro y el libro era malo, porque también hay libros malos, igual que hay lectores buenos, malos, estúpidos, egocéntricos, simpatiquísimos y demás. Tampoco, ¿sabes? Porque hay de todo, ¿no? Hay de todo y realmente no podemos pensar que todos los lectores son... El lector siempre tiene la razón, como si fuera el cliente. Pero, bueno, a ver, que ya se me ha ido la olla. No. Volviendo al tema, si tú eres un librero, por ejemplo, y todos los libros los ponderas igual, todo pasa de alguna manera al olvido. Y ese lector que se lleva un libro que le has dicho que es bueno y luego lo lee en su casa y dice, pues menuda basura, no vuelve a comprarte un libro. Y yo creo que los lectores, o sea, agradecen, yo por lo menos lo he vivido en la experiencia como librero, agradecen cuando les explicas desde el respeto, obviamente, y desde esa conciencia de que hay muchos tipos de literatura y que lo que te gusta a ti o lo que no te gusta a ti también puede estar muy bien escrito aunque no te guste, y eso también hay que saber valorarlo. O sea, uno tiene que quitarse un poco el ego, ¿no? En ese sentido, y no hacer este tipo de crítica negativa en la que el crítico quiere quedar por encima de lo criticado, ¿no? Que eso también es algo peligroso. Pero bueno, yo creo que el lector agradece cuando se ejercita ese criterio. Pero esto es un tipo de crítico. Yo, por ejemplo, en Babelia hay un crítico que yo admiro mucho, que es Gelbenzu, José María Gelbenzu. Él, de alguna manera, señala grandes obras que no son muy conocidas. A veces sí son muy conocidas y puede hacer una reseña de Henry James, pero otras a lo mejor es de Bronislaw Prus, que es un escritor polaco de comienzos del siglo XX. Pues yo en él no me gusta que ponga mal los libros. Yo lo que quiero, o sea, no quiero que pierda el tiempo reseñando libros malos. A mí me gusta que me descubra grandes obras maestras. Pero esa es su labor. La mía como crítico de españoles, latinoamericanos, muchas veces es ingrata en ese sentido, ¿no? Y bueno, pero... Bueno, aprovechando que tenemos aquí a 3 críticos y también 2 libreros al mismo tiempo, porque Antonio también es librero, y sé que hay mucha gente acá que viene a escucharlos a ustedes para acercarse a la obra de ustedes y al mismo tiempo por el placer de la lectura. Entonces aprovechemos estos 3 críticos y libreros para ver cuáles son los santos que tienen en el altar en cuanto a las lecturas para compartir con el público que está acá. Yo sé que esto puede ser 7 horas, pero lo podemos hacer un poquito más corto. Bueno, para mí la gran novela que me formó y que para mí yo la releo todavía como la novela es Absalom Absalom de Faulkner. Fue la novela que leí y para mí simplemente me deslumbró. Fue esa novela que hoy sigo leyendo y regreso a ella y digo, wow, esto es la literatura. Que podría ser otra definición de un clásico. Un clásico es aquel libro que te hace sentir mientras lo estás leyendo, esto es la literatura. La literatura no podría ser ninguna otra cosa, ¿verdad? Obviamente es paradójico porque después tomas otro libro, tomas a Cormac McCarthy, Blood Meridian, y dices, esto es la literatura. Pero esa es la paradoja bonita, ¿verdad? A mí son 800.000, pero así por citar algunos, no sé, por ejemplo, actuales americanos, Rodrigo Reyes Rosa y Horacio Castellanos Moya me gustan muchísimo. Naipaul, ya por saltar, me parece uno de los escritores más importantes vivos, de los que, sobre todo cuando para él hay un momento en el que la novela es un género que deja de interesarle como tal y se dedica a hacer estos híbridos autobiográficos, medio ensayo, pues a partir de los años 70, esos libros me parecen brutales. Robert Walser, toda esta tradición alemana de la novela de formación que he dicho antes, pues hay algunas obras maestras. Enrique el Verde de Gottfried Keller, un escritor suizo del siglo XIX, pues eso me fascina. Peter Handke, el escritor austríaco, pues yo qué sé, es que hay 800.000.
Natalia Ginsburg me parece una de mis escritoras preferidas. En fin, hay muchísimos. Sí, siempre es la pregunta complicada, pero a mí el primer libro que me causó como un gran impacto fue Mientras agonizo, de Faulkner. Recuerdo que estaba leyendo, cuando llegué al final, literalmente aventé el libro por debajo estaba leyendo un café y lo aventé. Dije, no puede ser que acabe en esto, pero de la emoción. Otro libro que me gustó mucho fue Cambio de piel, de Carlos Fuentes. Es una novela que se lee muy poco, pero me parece que tiene una experimentación o una cantidad de estrategias narrativas impresionantes que estaban ahí. Y de cuentos, bueno, además de Rulfo, que fue de los primeros autores que leí, y sin saber quién era Rulfo, simplemente encontré un libro blanco y dije, este libro me encanta, se ve muy bonito como objeto, me lo tengo que llevar a la casa, y lo leí y me quedé asombrado. Pero también me encanta pues alguien del que hablábamos en la mañana, Cormac McCarthy, que es un narrador que a mí me parece total, por la capacidad que tiene para construir estas atmósferas, pero incluso hasta un narrador romántico, porque estas atmósferas tienen que ver un poco con el estado de ánimo de los personajes, y la gran manera como desnuda los fracasos de sus personajes, ¿no? Esos serían un poco los autores que me gustan. Y en literatura infantil, bueno, Roald Dahl me fascina, Wolf Ehlbruch tiene unos cuentos impresionantes, cuentos que hablan sobre la muerte y sobre la violencia con niños, que en realidad he encontrado mucho en la literatura infantil en su síntesis, a veces más fuerza que novelas de 200 páginas que quieren retratar lo mismo. Y bueno, siempre que me invitan a algún lado digo, lean literatura infantil, no es un subgénero, yo creo que incluso los latinoamericanos y los españoles están haciendo gran literatura infantil en este momento. Muy bien, ya saben, ya tienen bastantes libros para ir a la librería y comprar todo esto. Bueno, ahorita hablamos de ficción, todos los libros que nombraron fueron ficción. Entra la no ficción, ustedes si creen que ahorita, por ejemplo, la crónica latinoamericana actual, dentro de un rato va a estar Alberto Salcedo Ramos, también tiene peso en lo que se está haciendo ahora. En el caso de nosotros en México, a mí me parece que desde hace unos 5 o 6 años la crónica y el periodismo le han quitado a la novela su protagonismo para hablar de lo real y de la situación del país. De pronto tenemos muy buenos novelistas, pero todos de alguna forma evaden ciertos temas sociales, o lo tocan de manera muy indirecta, pero de pronto tenemos cronistas como Diego Osorno, como Javier Valdés Cárdenas, un cronista de Sinaloa que ha retratado todo el fenómeno del narco de una manera impresionante, Marcela Turati. Eso serían sí, me parece que ellos tomaron el toro por los cuernos y están contando las historias que ningún narrador está contando. Claro, porque tal vez desde la ficción es más fácil maquillar y esconderte, y tal vez se requiere un ejercicio mucho más agudo para ver de qué en realidad quiere hablar este autor. Pero si no fuera por los cronistas, creo que México no tendría memoria. Pero a la vez, dentro de la propia novela, o sea, yo no creo en la escisión ficción, no ficción, yo creo que es una estrategia, o sea, una división comercial que no la comprendo. Y gran parte de la literatura más interesante que se escribe ahora como ficción también juega con esta no ficción, y pues yo qué sé, hay desde Argentina una cuentista como Eve Uhart, muchas veces sus crónicas viajeras y demás pues son obras maestras que parecen relatos pero a la vez son crónicas. Julián Herbert en México, pues bueno, no se sabe muy bien si lo que está escribiendo, yo lo veo como una novela, aunque a veces puede sonar como una crónica o en otros casos como una autobiografía. O sea, yo creo que lo bueno es que se ha perdido cierta visión jerárquica de los géneros. La novela siempre ha sido el género que ha surgido para derrotar de alguna manera o para acabar con la jerarquía, con las jerarquías de los géneros literarios. Cuando en el siglo XVIII deciden inventarse o deciden teorizar sobre la novela, que es cuando a finales del XVIII cuando se forma, es porque se quiere buscar un estilo de alguna manera que suene como se habla, ¿no? Es uno de los mitos, ¿no? Es decir, que frente a la jerarquía de los géneros ilustrada, ¿no? La tragedia tiene estas reglas, la comedia tiene estas reglas y demás, pues tiene que haber un género en el que quepa todo, en el que esa pulsión que hay de escribir como se habla, aunque sea una ficción, o de acercar la literatura a la vida,
¿no?, de alguna manera funcione creando sus propias reglas en cada momento. Y la literatura siempre ha hecho eso. Uno lee El hombre sin atributos ahora y ya era eso. Uno lee a Virginia Woolf ahora y ya era eso, ¿no? No, Defoe, ¿no? Claro, yo estoy completamente de acuerdo con Carlos, es decir, la novela es el género sin atributos un poco, en cierto sentido. Es el género omnívoro, es como una especie de muñeca rusa donde cabe todo, ¿verdad? Manuel Puig contaba esa anécdota de que él tuvo una gran iluminación cuando, leyendo el Ulises, que no se lo leyó completo, empezó a hojearlo y se dio cuenta que todos los capítulos tenían estilos distintos. Entonces ahí dijo, bueno, entonces la novela es un lugar en donde yo puedo almacenar todo tipo de materiales, ¿verdad? Que es un poco como funciona la cultura de masas, ¿verdad? Produce materiales. Entonces la pregunta es cómo formalmente darle sentido a toda esa estructura o todo ese tipo de contenidos, ¿verdad? Entonces, nada más para dar otro nombre de otro escritor que me parece fundamental y que para mí es uno de los grandes escritores del siglo XXI, W.G. Sebald, que es alguien que trabaja muy bien en este contexto en donde no se sabe realmente si es ficción o no ficción, y trabaja muy bien todos estos materiales del archivo, los logra recolectar y les logra dar algún tipo de sentido histórico, que después es algo que aparece nuevamente, por ejemplo, en Rey Rosa, en El material humano, que es una novela que a mí me interesa muchísimo, cómo está construida en relación a los archivos del genocidio guatemalteco. Él retoma todos estos materiales, hace una especie de collage y realmente, para darle sentido a esos materiales atroces, horribles, produce una ficción alrededor de la cual realmente finalmente estos materiales hablan, ¿verdad? Entonces, a veces la ficción se necesita para que el material o el documento histórico gane sentido, ¿verdad? Bueno, yo podría quedarme más tiempo preguntando, pero sé que hay mucho público acá que querrá también hacer algunas preguntas, tendrán algunas inquietudes, interrogantes, y no sé quién se anima a preguntar directamente. No sé si tú, Mario Marx, de manera democrática. Acuérdate que en mi país estuvo Chávez. La novela como ejercicio también de experimentación, creo que lo habíamos hablado con Carlos hace un par de noches. ¿Hasta qué punto priva la experimentación y se queda de fondo la historia? Que en realidad habías hablado, Carlos, que probablemente ser vanguardista ahora es en realidad narrar de una forma lineal tal como las novelas hemos conocido. Entonces, ¿hasta qué punto directamente en la obra de ustedes priva más la experimentación que la historia misma? Pero la historia, contesto rápidamente y así. La historia también es experimentación. O sea, la novela no empieza clásica y luego se vuelve experimental. La novela empieza como un género experimental. O sea, los primeros autores son Cervantes, Stern, Swift y demás, son experimentos. Y hay un momento en el que ese experimento se llama realismo. Y cuando uno lee a Balzac, se da cuenta de que está experimentando y se está inventando unas formas. De hecho, hay novelas de Balzac en las que hay documento, ¿no? Y no es lo que ahora interpretamos como novela realista clásica, sino que realmente yo creo que el realismo, el clasicismo también son partes o son capítulos de esa experimentación. Y la historia es un problema formal. O sea, cómo cuentas un relato es un problema formal. Yo creo que no hay que hacer una escisión entre forma y contenido, sino que de alguna manera todo es una apuesta formal, no sé, mi opinión. Sí, creo que lo dijo muy bien Carlos. No hay, sea realista, sea novela de género negro, todo ejercicio novelístico es un ejercicio de lenguaje, es una experimentación con el lenguaje, y desde ahí, cuál sea el derrotero, cuál sea, digamos que el disfraz que se ponga, pero no hay nada más complicado que la experimentación de la primera oración que debe tener una novela. O sea, desde ahí ya hay un quiebre con la ficción, con la realidad, con nuestro lenguaje propio, porque incluso el lenguaje que usamos de diario se vuelve otro cuando escribes. Ahí ya está otra experimentación.
Sí, no, bueno, estoy completamente de acuerdo con ustedes dos en el sentido de que esa primera novela, que en cierto sentido algunas personas dicen que es experimental, cuando yo pienso en las influencias y las personas que yo estaba leyendo son personas del siglo XIX, estaba leyendo la novela decadentista del final del siglo XIX, estaba leyendo a Hausmanns Contra Natura, estaba leyendo a Stern. En ese sentido realmente no hay una relación directa entre cuán adelantados estamos en la historia y cuánto hemos llegado en el experimento, ¿verdad? Entonces hay que reconstruir un poco, regresando a la idea de que la tradición literaria se reconstruye, ¿verdad? Es decir, hoy día, por ejemplo, cuando uno lee a Machado de Asís, se da cuenta que es un escritor experimental escribiendo en el siglo XIX, ¿verdad? Entonces es una cuestión realmente de relectura y de reconfiguración de la tradición histórica, a mi entender. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere preguntar? No, ya tú no. Bueno, si quieres, sí. ¿Tú, Oscar? Ok. O sea, ya que hablaron como de una especie como de sus poéticas personales, y creo que valdría la pena que, ya que cada uno es como representante de una latitud diferente, que dijeran como, o que mencionaran como un par, bueno, no un par, bueno, los que quieran, pues, pero de escritores, en el caso de Antonio Ramos, de mexicanos o ticos o españoles, con los que sientan afinidad estilístico-temática, y bueno, y que viene implícito también una especie que reconozcan su trabajo, ¿no? Que sientan como ese tipo de afinidad, ¿no? Valdría la pena, como para el auditorio, ¿no? Para ver qué sus lecturas nacionales en ese sentido. Gracias. A mí hay muchos españoles, muchísimos, pero si hay que elegir dos, pues bueno, elegimos dos. Elvira Navarro, que no creo que se parezcan a lo que yo escribo, pero vamos, me gusta muchísimo. Elvira Navarro, que es una novela suya, se llama La Trabajadora, es una escritora política de alguna manera, o su literatura es política, no panfletaria, no evidentemente política, así como un añadido que se le pone a una novela convencional, sino que la propia estructura y de lo que trata el libro, que es de alguien, de alguna manera son como los daños de la visión del emprendimiento personal, o sea, alguien que es su propio jefe, ¿no? Y cómo eso corroe, en este caso trabaja para una editorial, lectora, la protagonista, y de correctora, y cómo eso lleva a una especie de psicosis. Esa novela me encanta, La Trabajadora, de Elvira Navarro. Y otro que me gusta mucho es Fernando San Basilio, que no es muy conocido en España, pero bueno, a mí me parece uno de los mejores escritores actuales. Una novela suya se llama Mi gran novela sobre La Vaguada. La Vaguada es un centro comercial. Y bueno, es como aparentemente un poco tonto, son estos narradores engañosos que son un poco tontos, un poco bobos, pero que van cargándose de todas las desgracias ambientales, de la precariedad laboral, de todo. Y bueno, yo creo que tiene mucho sentido del humor y es un gran escritor, no sé. Fernando San Basilio, Mi gran novela sobre La Vaguada. Bueno, también en mi caso luego me van a recriminar, no me mencionaste, en Centroamérica cuenta. Mira, pero bueno, serían dos autores, bueno, un autor y una autora que además son bien distintos entre sí, pero que de alguna manera me gusta mucho lo que escriben y es algo a lo que aspiraría también como autor. La autora es Verónica Gerber, escritora que ha estado haciendo muy bien híbridos entre novela, entre literatura y plástica. Ella, creo que habría que leerla con calma. Y bueno, y el otro autor que a mí me gusta por la fuerza del lenguaje, por la ruptura de sus estructuras y por en realidad el desmadre que tiene en sus novelas, en el buen sentido de las palabras, es Carlos Velázquez. Entre ellos dos creo que están en dos puntos distintos de la misma tabla métrica, pero ellos serían. Fonseca, tú lo tienes más complicado porque costarricense y también puertorriqueño. Ajá. Bueno, pues es más oportunidad para dar más nombres. Bueno. Entonces, a ver, empiezo con Costa Rica. En Costa Rica está Luis Chávez, que tiene una estética tal vez completamente distinta a la mía, con una prosa muy minimalista, pero es alguien que realmente me interesa mucho la forma de trabajar, casi como por borraduras, casi como que lo que recibes es
es el inverso negativo de lo que estaba escribiendo. Eso me interesa mucho. Y hay otro escritor tico de mi generación que se llama Guillermo Barquero, que creo que estuvo en Centroamérica Cuenta el año pasado, Sí. que me parece un gran autor en términos de la prosa, en términos del trabajo que hace con el lenguaje. Eso en el lado de Costa Rica. En el lado de Puerto Rico hay una escritora un poco mayor, ya no de mi generación, que se llama Marta Ponte, y me interesa muchísimo cómo trabaja ella en un sentido sebaldiano el archivo histórico de la nación puertorriqueña y cómo desde ahí un poco empieza a hilvanar distintas historias. Entonces esos serían los 3 nombres que podría dar. No sé si otra persona tenga ganas de hacer alguna pregunta o no. No me quedan 5 minutos, entonces yo hago una última, por ahí me están diciendo. Bueno, tú acabas de salir en Anagrama, he visto por lo menos en narrativa, la poesía tuya aún no tengo el gusto de conocerla, pero lo poco que he sabido de narrativa tuya está en Periférica y buena parte de tu obra está en Almadía, ¿no? Todas estas editoriales tienen presencia bastante fuerte en sus países e incluso en España, ¿no? Almadía también llega a España. Más que todo, quizás lo pienso para los escritores latinoamericanos que están acá, ¿sigue siendo España un referente al momento de publicar? Pues no lo sé. No vean a Carlos Pardo, que es español. Sí, Pardo. No lo sé, es evidente que siempre hay una migración a España, de los autores de mi generación, por ejemplo, muchos se han ido para allá y han publicado sus novelas allá, pero también hay otro caso muy interesante con Enrique y Luiselli y otros autores en Estados Unidos, en Nueva York, que también están allá gestionando otro tipo de dinámicas. Al final de cuentas, eso no tiene nada que ver con la escritura, tal vez tiene que ver con la distribución y con el impacto real que tiene tu obra. Pero sí, vaya, o sea, no hay que negarlo, tienes que migrar, es decir, así como migras de un pueblito norteño a la capital, a la Ciudad de México, para darte a conocer entre un grupo de personas, pues en algún momento tienes que, si quieres, digamos que seguir subiendo en este maratón literario, pues tienes que tal vez hacer que tus libros lleguen a otras capitales y a otros tipos de lectores. Si no lo haces, pues bueno, nos va a pasar como pasa con muchos estupendos escritores latinoamericanos y españoles que pues en realidad nunca por algún afán de mercado o porque no le cayó bien a un periodista, etcétera, pues ya no va a ir a otro lado. Pero creo que ese es un trabajo pendiente entre la propia comunidad literaria de ver qué tanto nos abrimos a consumir cosas que no solamente el mercado nos ponga enfrente, ¿no? Yo creo que España ha perdido su lugar como centro de la edición de la literatura escrita en español y eso es sano y está muy bien, y yo creo que cuanto España comprenda, o cuanto antes comprenda España que su lugar respecto a la literatura que se escribe en español es periférico, mejor. Y ahora mismo pues yo creo que es igual de importante publicar en Colombia o en Argentina o en México como publicar en España. Y es más, yo creo que hay un problema, y que es muy difícil para un escritor español ser considerado joven, ser considerado por escritores latinoamericanos jóvenes que sí tienen como cierto colegueo y buen rollo y amistad entre ellos, y hay como cierto prejuicio con la literatura escrita en España, muchas veces porque España se siente muy importante y parece que desde hace unos años mira poco a lo que se está haciendo en América Latina. Yo creo que ese provincianismo que tiene España lo tienen en el fondo todos los países, que es la idea de que los escritores locales son los más importantes porque así vas a llegar a acceder al poder, ¿no? Y bueno, es algo que yo veo en los escritores, pero no veo, por ejemplo, en las editoriales que siguen. En España yo creo que lo mejor que tenemos son las editoriales, que hay una gran experimentación. Yo creo que si hay vanguardia en España es editorial. Y bueno, no sé, yo por ejemplo, Periférica, cuando publiqué en Periférica fui el primer español que habían publicado, publicaban latinoamericanos, ¿no? Eso para mí me llenaba de orgullo, era como, por fin soy latinoamericano.
Igual es un poco tonto, ¿no? Pero bueno, uno tiene sus vanidades extrañas. Sí, yo creo que, bueno, después de la crisis hubo este auge de editoriales independientes que realmente cambió toda la estructura, ¿verdad?, del mercado editorial, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, alguien puede lanzar su libro en una serie de editoriales independientes, como por ejemplo estoy pensando en un gran libro como el de Lina Meruane, Sangre del Ojo, que aparece en Eterna Cadencia, después en Chile, después en Costa Rica con Lanzallamas, después en México, y realmente eso le asegura un tipo de visibilidad y distribución impresionante, ¿verdad? Y es políticamente muy interesante que esta posibilidad se haya abierto después de la crisis. Entonces, en ese sentido, creo que aún América Latina hoy día juega un rol particular. Eso por una parte, y por otra parte creo que también España se ha dado cuenta que con la crisis editorial también tienen que mirar a América Latina como un mercado necesario para que el libro sobreviva como mercancía, ¿verdad? O como que todavía exista la posibilidad de vender libros y que nosotros sigamos acá escribiendo y haciendo lo que nos gusta hacer. De veras, muchachos, muchas gracias por compartir con nosotros hoy. Esta charla queda pendiente esta noche en algún bar con algunas toñas, que es como el patrocinador no oficial de Centroamérica Cuenta. Y les damos las gracias a todos ustedes por estar acá y los invitamos a la próxima mesa, que va a estar bastante sabrosa también.